Me da mucho gusto saludarte. Tu amigo Carlos Prayet, aquí en ya la última hora que tengo asignado para este curso de comprensión lectora, bueno, de comprensión lectora y texto argumentativo, que digo, para ser honesto, tampoco se requieren muchísimas horas, sobre todo para esta parte de comprensión de texto. Por supuesto, siempre agradeciendo el apoyo que la UNID me brinda para este tipo de foros, a la maestra Reina, que por supuesto me ha apoyado y ha confiado en mí para compartirles estos conceptos de reconocimiento. Y bueno, con el deseo y la convicción de que lo visto, lo que abordemos en este momento, en esta conclusión, pues sea de utilidad para tu examen de Ceneval. Tu vida no va a ser éxito o fracaso por el resultado del examen, no, es cierto, pero es importante y acreditarlo, por supuesto. O sea, es una manera de verificar, comprobar, demostrarte que eres una persona capaz de tomar decisiones, que sabes gestionar la información, que sabes tomar decisiones. Pues eso no se te olvide, ¿sí? A final de cuentas, para tratar de perseverar en el mercado laboral, te van a buscar por una cosa muy simple, resolver problemas. Si eres capaz de resolver problemas, te van a buscar. Con todo y que el mundo en la actualidad está en una convulsión, con lo que ya he comentado en otros momentos de la inteligencia artificial, a final de cuentas, el que sepa resolver un problema va a seguir siendo contratado. Entonces, apuéstale al trabajo, apuéstale a la conciencia, apuéstale al enfoque claro y concreto, ¿sí? De lo que es saber sobre un problema. Y el problema que ahorita tienes delante de ti al finalizar tu carrera, ¿cuál es? El examen de Ceneval. Soluciónalo, apruébalo, sabiendo lo que estás usando, sabiendo lo que estás respondiendo. ¿De acuerdo? Ok, vamos a compartir un texto ahora un poco diferente porque ya trabajamos un texto informativo. Y en cierta manera, un texto informativo pues te da cierta ventaja porque tiene la intención de que de manera sintetizada comprendas un mensaje, ¿sí? Em, y por lo tanto, se requiere unas habilidades diferentes para texto literario, que también puede ser uno que venga en tu examen. Y me refiero con examen literario a lo que sería un relato, una historia, una narración, en la cual pues se va a contener una cierta información que no necesariamente está simplificada o que no necesariamente es literal. Entonces, esto hay que aprender a también manejarlo para que estés preparado de acuerdo a lo que te ofrezca el examen, un contenido informativo, un contenido literario, ¿de acuerdo? Entonces, permíteme un momento y me imagino ya podrás ver en pantalla, ¿sí? El contenido. Quiero que por favor, te voy a pedir, porque aquí sí necesitamos ir en otra velocidad, en otra secuencia, que por favor leas este contenido. Te doy 5 minutos, revísalo y entonces podemos platicar. 5 minutos.
Ok. A partir de esto que acabas de leer, ¿sí? Que es un cuento de Hans Christian Andersen llamado El Pino, ¿sí? Vamos a ir respondiendo y comprendiendo cierto contenido, que es finalidad de esto. Primero responde esto. Toda esta es información que está contenida. ¿Ok? Ahora mostraba el Pino interés a los campesinos, el sol y la dulzura del aire, a la forma en que crecía cada año, a nada en particular. Vamos a revisar el texto. Al margen de tu respuesta, es comprensión de texto. Allá lejos en el bosque había un pino. Qué pequeño y qué bonito era. Tenía un buen sitio donde crecer y todo el aire y la luz que quería. Y estaba demasiado acompañado por camaradas mayores que él. Tanto pinos como abetos, pero se empeñaba en crecer con apasionada prisa. Esto nos avisa información. No prestaba la menor atención ni al sol, ni a la dulzura del aire, ni ponía interés en los niños y campesinos que pasaban por el sendero a recoger frutillas. Ya está la respuesta. Incluso vamos a agregar un poquito más. Al año siguiente se alargó hasta echar de nuevo un nuevo nudo y un año después otro más alto aún. Ya se sabe que tratándose de pinos siempre es posible conocer su edad por el número de nudos, aros, anillos que tiene. Y entonces aquí viene algo que puede ser de utilidad. O si pudiera ser tan alto como los demás árboles, suspiraba. ¿Sí? Ojo con esto. Si te das cuenta, a nada le ponía interés. Se menciona que crecía cada año. Se destacan los campesinos, niños, el sol y la dulzura del aire. Pero la construcción de la frase empieza por la negación. No prestaba la menor atención. No le interesaba. Igual es una pregunta simple y sencilla, pero si no estás concentrado, no estás concentrada, puedes cometer una pifia. ¿Sí? Te estamos poniendo aquí la parte donde literalmente se ve la información a la respuesta, a la pregunta, pero la te da la respuesta a la pregunta. Vamos al segundo reactivo. ¿Cuál crees que sea la respuesta? ¿Ser un árbol grande como los demás del bosque? ¿Ser un árbol grande para extender sus ramas? ¿Ser admirado por las personas en el bosque? Vamos al texto. Ya habrás respondido. Vamos al texto. Aquí habla de camaradas. Estaba además acompañado por otros camaradas mayores que él, ¿sí? Pinos y abetos. Se empeñaba en crecer. A veces llegaban con una canasta llena, con unas cuantas ensartadas en una caña y se sentaban a su lado, las frutillas. Mira qué árbol qué arbolito tan bonito decían, pero el arbolito se negaba a oírles hablar así. Al año siguiente se alargó hasta echar un nuevo nudo, un nuevo círculo, un aro, y un año después y más. Siempre es posible conocer la edad, nos da un contexto, y entonces aquí ya viene la parte donde sí nos daría la respuesta. Entonces si pudiera ser tan alto como los demás árboles, entonces podría extender mis ramas. Ay, perdón, aquí discúlpame, cometí una pifia. Entonces podría extender mis ramas alrededor y miraría al vasto mundo desde mi copa. Esto es importante. Ahora, fíjate la pregunta. ¿Cuál era el sueño del pino?
ser un árbol más grande como los demás, ser un árbol grande para extender sus ramas, ser admirado por las personas. Ok, de entrada la admiración de las personas escapa aquí. Aquí lo que quiero que pongas atención es esta idea, la voy a remarcar en verde también. Entonces podría extender mis ramas. Aquí habla de extender mis ramas, ¿sí? Pero lo más importante es que es una idea que está subordinada. ¿A qué está subordinada? A la idea inicial, a su exclamación, o si pudiera ser tan alto como los demás árboles. Si esto ocurriera, entonces podría extender sus ramas alrededor y mirar al mundo, al vasto mundo, desde su copa. Por lo tanto, aunque la respuesta la respuesta B habla ciertamente de extender sus ramas, la respuesta correcta es A, porque si se cumple este factor, se va a cumplir el B. ¿Captas? Entonces aquí tenemos una primera respuesta y tenemos, porque si puede ser tan alto como los demás árboles, ser un árbol grande como los demás del bosque. Es un primer acercamiento, ¿de acuerdo? Te voy a compartir ahora otro bloque de información. Por favor, 5 minutos, revísalo. Revisa con cuidado, toma notas, fíjate en la información, revisa los enunciados. Todo eso cuenta. Puedes encontrarte un texto completo en el examen o un fragmento que tiene elementos subordinados, elementos condicionales, una negación y puede ser la clave que no tienes por qué regalar puntos. Y me queda claro que estás en una grabación y que ahorita pues podrás ver, le dejas pasar el minuto, lo adelantas. ¿De veras de eso se trata? ¿Nada más de ver el material? No lo creo.
mero, ya mero. Ok, a partir de lo que has revisado y que has tomado notas, te hago la siguiente pregunta. ¿Qué era humillante para el pino en este relato? ¿Ver a los árboles derribados y sin ramas irreconocibles? ¿El no poder crecer más rápido para ser más grande en el bosque? ¿El que los conejos podían saltar por encima de él? Reitero, toda la información está ahí arriba. Toma tu elección. Ok, vamos al texto. Fíjate, estamos hablando de árboles derribados, no poder crecer más rápido y algo se habla de los conejos. Vamos a ver. No lo contentaban los pájaros, ni el sol, ni las rosadas nubes que mañana y tarde cruzaban navegando allá en lo alto. Cuando venía el invierno y la resplandeciente blancura de la nieve se esparcía por todas partes con frecuencia, era frecuente que algún conejo se acercara dando rápidos brincos y saltarse justamente por encima del pinito. ¡Oh, qué humillante era aquello! Ya tenemos la respuesta. ¡Oh, qué humillante era aquello! Aquí tenemos la respuesta. La opción C. Pero pasaron 2 inviernos y al tercer había crecido tanto que los conejos se vieron forzados a rodearlo. Sí, crecer, crecer. Hacerse alto es lo más importante. Y aquí está la idea de crecer. En el otoño siempre venían leñadores a cortar algunos árboles más altos. Todos los años pasaba lo mismo. Y el joven pino que tenía una altura, una buena altura, temblaba solo de verlos. Pues los árboles más grandes y espléndidos crujían y acababan desplomándose en tierra. Entonces les cortaban todas las ramas y quedaban tan despojados y flacos que era imposible reconocerlos. Aquí está el segundo bloque que completa las 3 preguntas. Toda la información está aquí, toda. Pero no quiere decir que todas las respuestas son correctas. ¿De acuerdo? Yéndonos a la percepción compartida por el pino, lo que más le molestaba era que los conejos, algún conejo, brincara sobre él, con la concepción de que era un árbol y por lo tanto pues no podía pasarle semejante tristeza. ¿De acuerdo? Ok. Vamos al siguiente bloque. Permíteme. Ah, ok. 5 minutos. Lo dejo aquí y ahorita lo adelanto. Empieza a sacar notas.
Adelanto un poquito porque se requiere la información. Saca relación, ubica los personajes, fíjate quién dice qué, cómo responde fulano. Todo eso tienes que empezar a cuadrarlo, porque el día del examen vas a tener que hacerlo todo aquí. Entonces empieza a entrenarte. Ok, a partir de lo que hemos visto, responde esta pregunta. Perdón, no, otra vez. ¿Qué es lo que de pronto deseó conocer el pino en este relato? El destino de los árboles que eran derribados en el bosque, poder conocer el mar y viajar en veleros, poder explicar cómo es que la cigüeña conocía Egipto. Vamos a revisar. ¿A dónde los llevan? ¿Cuál es su suerte? Son preguntas que derivan de los árboles caídos. En la primavera, tan pronto llegan las golondrinas y las cigüeñas, el árbol les preguntaba, ya cambié de tema, por lo tanto los árboles caídos ya se va como opción. Fíjate, con este simple giro, ya sabemos que ya no importan los árboles. ¿Saben ustedes dónde van los árboles? ¿A dónde los han llevado? ¿Quién los ha visto? Las golondrinas nada sabían, pero la cigüeña se quedó pensativa y respondió moviendo la cabeza. Sí, creo saberlo. A mi regreso de Egipto encontré un buen número de nuevos veleros. Tenían unos mástiles espléndidos. Oh, qué derechos iban los mástiles. Realmente no se habla con certeza del árbol o de los árboles caídos. Es una elucubración de la cigüeña en Egipto. ¿Cómo me gustaría serlo bastante grande para volar atravesando el mar? Y dicho sea de paso, ¿cómo es el mar? ¿A qué se parece? ¿Cómo me gustaría serlo bastante grande para volar atravesando el mar? Sería demasiado largo explicártelo. ¿Ves? Realmente no interesa cómo la cigüeña puede explicar, ¿sí? Que por qué la cigüeña viajó a Egipto. Poder conocer el mar y viajar en el velero. ¿Cómo me gustaría hacerlo bastante grande para volar atravesando el mar? Eso implica conocerlo. Tienes aquí la respuesta al fragmento. ¿De acuerdo? Vamos a continuar. Te comparto un poco más de información. 2 minutitos. Revisa esta parte y toma referencias.
Ok, te comparto un poco más de información que se requiere para responder la pregunta. Ok, a partir de la información que tienes, permíteme, ¿qué es lo que se entera o de lo que se entera el Pino en este fragmento del relato? Que los árboles eran plantados en las casas de las personas, que ciertos árboles no eran talados en sus ramas, que a los árboles esperaba toda la gloria y esplendor. Elige tu respuesta. Ok, vamos a revisar. Ojo, que los árboles eran plantados en casas, que ciertos árboles no eran talados en sus ramas y que los árboles esperaba toda la gloria y el esplendor. Al acercarse la Navidad, los leñadores cortaron algunos pinos muy jóvenes que ni edad ni en tamaño podían medirse con el nuestro, siempre inquieto, siempre anhelando marcharse. Estos jóvenes pinos, que eran justamente los más hermosos, les dejaron todas las ramas. Así que depositaron en las carretas, así los depositaron en las carretas y así se los llevaron los caballos fuera del bosque. A ver, aquí entonces les dejaron todas sus ramas. Ya tenemos aquí una primera idea. ¿Dónde pueden ir? Se preguntaba el pino. No son mayores que yo. Hasta había uno que era mucho más pequeño. ¿Por qué no lo dejaron? ¿A dónde los llevan? Nosotros no sabemos. Nosotros lo sabemos. Piaron los gorriones. Hemos atisbado en las ventanas en la ciudad, nosotros sabemos a dónde han ido. Allá les espera toda la gloria, allí les espera toda la gloria y esplendor que pueden imaginarse. Segunda idea, nosotros hemos mirado por los cristales de la ventana y hemos visto cómo los plantan en el centro de una cálida habitación. Muy bien, entonces vamos a ver. ¿Qué es lo que se entera el pino en este fragmento del relato? Ajá, otra vez, los tres datos de información están allí. Pero, ¿qué es lo que debe rescatar? ¿Cuál es la idea principal que detona la inquietud, la curiosidad, la morbosidad de saber qué pasa con los árboles? Saber que hay unos que les dejan todas sus ramas, que incluso son pequeñas. A partir de esta idea, se derivan las demás. Están subordinadas. Si tú este fragmento lo quitas, automáticamente estas funciones también desaparecen de valor. Por lo tanto, las necesitas. Por lo tanto, la respuesta que detona la curiosidad es esta. ¿De acuerdo? Vámonos a otro fragmento. 2 minutos, porque ya estamos más enganchados. Adelante. Y a partir de esta información, la pregunta,
¿Cuál es la advertencia que recibe el pino en este fragmento del relato? Disfrutar su juventud en el bosque, que sería muy querido en Navidad, o que iba a ser adornado en una cálida casa. Vamos a ver. Sí, tendré suerte, sí tendré yo la suerte de ir alguna vez por tan deslumbrante sendero, exclamó el árbol con deleite. Es aún mejor que cruzar el océano. Qué ganas tengo de que llegue la Navidad. Ahora soy tan alto y frondoso como los que se llevaron el año pasado. Oh, si estuviera allá en la carreta, si estuviera en esa cálida habitación. La reflexión del árbol siempre está el futuro. Y luego, sí, luego tiene que haber algo mejor, algo más bello esperándome, porque si no, ¿para qué iban a adorarme de tal modo? Algo mucho más grandioso, espléndido, tal, ¿sí? Oh, qué dolorosa la espera. Yo mismo no sé lo que me pasa. Alégrate con nosotros, dijeron el viento y la luz del sol. Alégrate de tu vigorosa juventud al aire libre. Pero el pino no tenía la menor intención de seguir el consejo. Ahí lo tienes. Disfrutar su juventud en el bosque. El viento y la luz del sol le sugirieron algo que al pino no le interesaba. Vamos al fragmento 2. Aquí te voy a ayudar moviendo esto para que esté más completo. 2 minutos y avanzo en el texto. Toma notas. Voy a adelantar. Ok, vamos a ver qué descubrió el pino en este fragmento del relato. Disculpa el ruido ambiental. Que era adornado con manzanas y nueces y una estrella en lo más alto de él, que sería admirado por todas las personas que lo habían llevado a la casa nueva, que nunca más vería a sus compañeros en el bosque luego de ser cortado. Ojo, acuérdate que la parte más importante en que hemos insistido es cuál es la idea original y cuáles son las subordinadas, cuál depende de cuál. Eso es lo más importante que quiero que te lleves de este fragmento del curso. Y al llegar la Navidad fue el primero que derribaron. El hacha cortó muy hondo a través de la corteza hasta la médula. El pino cayó a tierra con un suspiro.
Desfallecido por el dolor sin acordarse para nada de sus esperanzas de felicidad. Va, golpe de realidad. Lo entristecía saber que se alejaba de su hogar, del sitio donde había crecido. Nunca más vería a sus mejores amigos, los pequeños arbustos y las flores que vivían a su alrededor. Sí, evidentemente, ya también se habla de las personas admirados. Fue una... Las manzanas antes, ya he encontrado esto. Las manzanas doradas y las nueces pendían en manojos como si hubieran crecido ahí mismo. Esta es una idea subordinada a partir de la primera que aparece. ¿De acuerdo? Y la admiración de las personas. Eh, Había sillones, sofás con cubiertas de seda, grandes mesas atestadas de libros, de estampas y juguetes, y el árbol fue colocado en un gran barril de arena que había reconocido porque estaba envuelto en una tela verde y puesto sobre una alfombra de colores. ¿Cómo te el pino? ¿Qué pasaría luego? Luego, tanto los sirvientes como las muchachas se ufanaron, ¿sí? De adornarlo, ¿sí? Simple. No se habla hasta el momento de la admiración de las personas. Se habla de quienes trabajan. Lo irrelevante, como te puedes dar cuenta, es que la idea principal, la idea inicial que detona lo que ocurre después en la casa donde es puesto como un árbol de Navidad, ¿sí? Pues es lo que deriva el razonamiento. ¿De acuerdo? Entonces, que nunca más vería a sus compañeros. Simple. Ya lo demás es consecuencia de haber sido cortado y de darse cuenta que ya el mundo iba a cambiar. Ok, vamos al siguiente. Voy a... sí, pues así. 2 minutitos. Revisa, por favor. Te completo la información que necesitas. Ok, vamos a ver. ¿Qué es lo que afectó al árbol, al pino, al llegar la noche? Que el fuego de una vela le quemó una rama que le causó dolor y miedo, que los niños se abalanzaban sobre él al entrar en la habitación o que le arrancaban uno a uno los regalos que tenía. ¿Qué es lo que afectó? Aquí la palabra clave es afectó. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Oh, sí, que ya fue de noche, pensó el pino. Si las velas estuvieran encendidas, ¿qué pasará entonces? Me pregunto. ¿Vendrán a contemplar en los árboles del bosque? ¿Volarán los gorriones hasta los cristales de la ventana? ¿Echará aquí raíces y conservaré mis adornos hasta el verano? Todo eso te impaciente al pino.
De tanta impaciencia comenzó a doler de la corteza, lo que era malo por un árbol, como este el dolor de cabeza. Por fin encendieron las velas y qué deslumbrante fiesta. El pino se echó a temblar con todas sus ramas hasta que una de ellas le prendió fuego. Uy, qué doloroso fue aquello. Primera aparición del texto. Oh, qué lástima, exclamaron las muchachas y apagaron rápidamente el fuego. El árbol no se atrevió a mover una rama, tenía terror. ¿Terror derivado de qué? De que se quemó con una vela. Eh, tenía terror de perder alguno de sus adornos y se sentía deslumbrado por aquellos esplendores. De pronto abrieron de golpe las puertas dos corredizas y entraron en tropel una banda de niños que se abalanzaron sobre el pino como si fueran a derribarlo. Ojo, que los niños se abalanzaran sobre él al entrar a la habitación. Eso lo afectó de la misma manera que se narra la quemadura por la vela. No. Por un momento los pequeños estuvieron mudos de asombro, pero solo por un momento. Enseguida sus gritos de alegría llenaron la habitación. Se pusieron a bailar alrededor del pino y luego fueron arrancando sus regalos. Pero aquí ya no hay comentarios de los árboles, de los regalos. Si eso le afectó, si le molestó, si le incomodó. Si te das cuenta, entonces, lo primero que subordina el miedo y la angustia es el dolor y el miedo por haberse quemado una rama. Vamos al siguiente bloque. Dispones de 2 minutos. Con esto puedes solucionar la pregunta. Ok, vamos a ver la pregunta, a ver qué corresponde cuestionarse. ¿Qué fue lo que descubrió el árbol, el pino, una vez que se apagó la última vela? Que a los niños les contarían un cuento y el pino no va a estar considerado, que el pino no es responsable de la entrega de los regalos a los niños, que una vez entregados los regalos ya no tenía valor en la reunión. Vamos a ver. ¿Qué va a pasar ahora? Se dijo el pino. Las velas fueron consumiéndose hasta las mismas ramas y en cuanto se apagó la última, dieron permiso a los niños para que desvalijasen el árbol. Se precipitaron todos a una sobre él, haciéndolo crujir en todas y cada una de sus ramas, y si no hubiera estado sujeto del techo por la estrella dorada de la cima, se habría venido al suelo sin remedio. Los niños danzaron alrededor del espinoso juguete, nadie reparó ya en el árbol, nadie reparó ya en el árbol, a no ser por una vieja nodriza que iba escudriñando entre las hojas, aunque solo para ver si de casualidad quedaban unos higos o alguna manzana rezagada. Un cuento, ¿cuándo es un cuento? Exclamaron los niños arrastrando con ellos a un hombrecillo gordo que fue a sentarse precisamente debajo del pino. Aquí será como si estuviéramos en el bosque, les dijo, y el árbol les hará mucho bien escuchar el cuento. Pero solo les contaré una historia. ¿Les gusta la historia fulana de tal?
Pumpe Dumpi, gritaron algunos y otros reclamaron, Ibid Abedi. Y entonces el pino callaba pensando, ¿me dejarán a mí fuera de todo esto? ¿Qué papel me toca representar? Entonces aquí yo te pregunto, ¿qué te parece eh, que es la finalidad o la mejor respuesta a la pregunta? ¿Qué fue lo que descubrió el árbol? Que los niños que a los niños les contarían un cuento y el pino no estaba considerado. ¿Me dejará a mí fuera de esto? Que el pino era responsable de la entrega de los regalos. No parece que el pino haya sido invitado a considerarlo. Que una vez entregados los regalos ya no tenía mayor valor en la reunión. Bueno, entregados los regalos se sigue utilizando al pino, aunque no tuviera invitación. Entonces, ojo, otra vez, nadie reparó ya en el árbol. Reparó, puso atención, por lo tanto, que los niños, perdón, que una vez entregados los regalos, el árbol ya no tenía mayor valor en la reunión. Simple. Vamos por un poco más. Lo voy a mover para que inicien la página. Es un tramo bastante largo. Yo creo que va a ser ya el último que vamos a revisar en este tiempo. Adelante, por favor. 2 minutitos. Y ya adelanto. Adelanto un poco. Ok, vamos a la pregunta. ¿Qué es lo que describe este fragmento al lector? Que los pinos terminan en los desvanes sin importar en nada su suerte, que se debe disfrutar del presente porque no hay segundas oportunidades, que se debe aprovechar el tiempo, que se tiene que pensar, que se tiene para pensar. Ojo, esta pregunta es un poco más abierta, por eso es la con la que vamos a cerrar. Por tiempo y porque el texto, como podrás ver, tiene en promedio 10 cuartillas, entonces tiene más texto con otras preguntas que por tu cuenta puedes desarrollar. Pero claro, ya había desempeñado su papel, ya se había hecho justamente lo que tenía que hacer. El hombrecito gordo les contó la historia de Dumpy Dumpy, que aunque cayéndose de la escalera subió al trono y se casó con la princesa, y los niños aplaudieron y exclamaron, cuéntanos otro, una más. Querían también el cuento de Ibidi Abedi, pero tuvieron que concentrarse en Compy Dumpy. En fin, de modo que Compy Dumpy se quedó en la escalera y a pesar de todo se casó con la princesa. Vaya, vaya. Así es como se progresa en el gran mundo, pensaba el árbol.
Seguro que tenía que ser cierto si aquel hombrecito tan agradable lo contaba. Bien, ¿quién sabe? Quizás me caiga yo también de una escalera y termine casándome con una princesa. Divagaciones aspiracionistas de este Pino que todo el cuento se le ha pasado aspirando con cosas en el futuro. Y se puso a pensar cómo lo admirarían el día siguiente con velas y juguetes, con oropeles y frutas. Mañana sí que no temblaré. Otra vez su predicción futura. Se decía, me propongo disfrutar de mi esplendor todo lo que pueda. Mañana escucharé de nuevo la historia de Humpty Dumpty y también la de Avid Ab. Ya tenía el plan armado. Y toda la noche se la pasó pensando en silencio. A la mañana siguiente entraron el criado y la sirvienta. Ahora las cosas volverán a ser como deben, pensó el Pino. Más, lejos de ello, lo sacaron de la estancia y escaleras arriba, lo condujeron al desván donde quedó tirado en un rincón oscuro y muy lejano. Información relevante con respecto a los planes. ¿Qué significa esto? Se maravillaba el Pino. ¿Qué voy a hacer aquí arriba? ¿Qué cuentos puedo escuchar aquí? Perdón. Y se arrimó a la pared y se estuvo pensando y pensando. Tiempo para ello tenía de sobra mientras pasaban los días y la noche. Nadie subía nunca y cuando por fin llegó, alguien fue solo para amontonar unas cajas en el rincón. Parecía que se habían olvidado de él totalmente. Los pinos terminan en los desvanes. Eso es demasiado concreto al relato, no a la intención del mensaje. Que se debe disfrutar el presente porque no hay segundas oportunidades, o que se debe aprovechar el tiempo que se tiene para pensar. Bueno, el Pino está en el desván pensando y pensando porque no tiene otra cosa más que hacer más que cuando ve que van a subir unas cajas. Él finalmente acá estaba esperando otro día de fiesta, otro día de regalos, otro día de cuento, ese entorno, pero no llegó. Ahí tienes la respuesta en la intención comunicativa de este fragmento de relato. Ahí está la información. ¿Qué te sugiero? ¿Qué te sugiero? Revisa el resto del relato. Como puedes ver, hay bastante para que te entretengas, practiques y de esta manera tengas profundices la capacidad de la comprensión de textos. Este material, junto con otros tantos, los voy a subir al grupo de Teams, a las carpetas, va a estar a tu disposición. Y de esta manera, bueno, que tengas un apoyo, un complemento a lo que estás preparando, que es el examen, y que desde luego busca, como ya hemos comentado, pues dotarte de mejores herramientas para el desempeño profesional, que es pues lo que va a venir aprobando o no tu examen de titulación. ¿De acuerdo? Que evidentemente deseamos, y por eso se comparte, pues que lo apruebes con conocimiento de causa. Te agradezco mucho el tiempo dedicado a estas 6 horas de capacitación, a los materiales, a los videos, a la instrucción, a los comentarios. Confío plenamente que te sea de utilidad, que encuentres un sentido, que encuentre un valor, que encuentre una trascendencia para lo que buscas. Mis mejores deseos para que logres lo que estás buscando. Gracias por tu atención. Tu amigo Carlos Prayer te manda un cordial saludo. Te pide que seas feliz, disfruta la vida y nos estamos viendo cuando corresponda. Cuídate mucho. Hasta luego.